Hace 4 años, pocos hubiesen imaginado que esta mujer, de apariencia simpática y talante conservador, iba a llegar a la Cámara de Diputados. Pero tras un breve pasaje por el Instituto Manuel Oribe, afín al herrerismo, y una fuerte inversión que le permitió autofinanciar su campaña, Verónica Alonso se convirtió en 2009 en una de las 2 únicas mujeres parlamentarias del Partido Nacional. Lo hizo de la mano de Francisco Gallinal, un hombre con el que luego enfrentaría horas amargas. En diciembre de 2011, la falsificación de 3 firmas en un documento presentado ante la Corte Electoral la llevó a presentar una denuncia ante la Comisión de Ética del Partido Nacional y finalmente a escindirse de correntada wilsonista. Tras un corto periodo de la intemperie, Alonso cruzó la frontera sectorial y se decantó por apoyar la candidatura de Jorge Larrañaga. Desde sus inicios en política, Verónica Alonso se plantó como una de las más entusiastas defensoras de la mano dura en materia de seguridad ciudadana. A esa agenda, Alonso sumó luego un encendido rechazo de la Ley de Regulación de la Marihuana. Pero también ha elegido otros frentes de lucha. Desde la crítica a las prácticas asistencialistas en políticas sociales a la idea de financiar con fondos públicos liceos de gestión privada. Licenciada en Relaciones Internacionales, también se ha inclinado, más de una vez, por criticar con dureza las relaciones entre el gobierno uruguayo y la Venezuela chavista. Alonso ha reconocido que buena parte de su apoyo electoral en 2009 estuvo en los bordes más humildes de la sociedad. Por eso, no es de extrañar que su base militante incluya a varios jóvenes de los hogares de Veraca, una ONG que trabaja con personas en situación de calle y está vinculada a la iglesia que lidera el pastor Márquez. Ahora, esta legisladora de 40 años, que dice haberse convertido al judaísmo para hacer el bien, aspira a llegar al Senado y desde ahí a seguir escalando en la búsqueda de su propio espacio. Verónica Alonso, bienvenida a Primera Vuelta. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que te tengo que felicitar, por supuesto al canal, pero en particular a este programa que creo que le hace muy bien a la actividad política también y a nosotros como referentes. Gracias. Alonso, no es común que en la política uruguaya alguien reivindique su veta religiosa. Sin embargo, usted sí lo hace. Ha hablado públicamente incluso sobre su conversión al judaísmo. ¿Qué la llevó a hacer esto público? ¿Por qué usted sí reivindica su práctica religiosa? Porque no tengo nada para ocultar. Cuando uno tiene determinados valores, determinados principios, creo que el tema religioso también hace y muestra lo que una persona es. Y esto tiene que ver sobre todo, más que con un tema religioso, con un tema de decisión que tomé hace 14 años, cuando decidí recorrer un camino juntos, especialmente el día que conformara una familia. El tema de convertirme es mucho más que una cuestión religiosa. Tenía que ver más con un tema de tradiciones, de mostrarle el camino a mis hijas que tiene que ver con el ser buen judío.
que es hacer las mitzvot, las mitzvat, que significa hacer el bien. Y en esto creo que es un valor muy importante, que si bien muchas veces y en esta sociedad y en este mundo cada vez más violento y cada vez más egoísta, el tema de la discriminación, ¿no?, al ser judío, por supuesto, quizás muchos me han dicho, no tenés que decirlo, porque eso resta o no es políticamente correcto. Y la verdad que yo creo que cuando uno hace lo que siente, y lo hice absolutamente convencida, no tengo por qué no contarlo. Ahora es curioso porque en este sector que ha conformado, usted también se ha rodeado de cristianos. Por ejemplo, su primer candidato a diputado por Montevideo, Gabo Silveira, es pastor de la iglesia Misión Vida para las Naciones, que aparece a veces en las noches en la televisión, en los canales abiertos de televisión. Curioso esta conformación, ¿no? ¿Por qué te parece curioso? Primero quiero corregir. No es mi primer candidato a diputado, es un grupo más que integra a Gustavo Silveira. Él aparece en los afiches junto a usted y Larrañaga, ¿no? Por Quizá todo Montevideo. No viste otros. Quizá por ahí va la confusión. Capaz que hay que mirar otros, que hay otros compañeros. Acá lo conforma el grupo, por supuesto, que como tú muy bien decís, hay un grupo de pastores, cristianos, evangélicos. Hay un grupo que pertenece a la Iglesia Católica. Hay gente vinculada a la colectividad judía. Hay gente que no profesa ninguna religión, pero que compartimos esos valores que decíamos recién, que ahora los podemos conversar seguramente. Hay gente que pertenece a la masonería. Es decir, creo que todos desde distintas visiones, pero compartimos una misma mirada, o por lo menos soñamos con cosas que creemos que es importante cambiar en nuestro país. Y tenemos determinados principios y valores a los cuales no me parece poner un estigma que creo que, o un prejuicio por el hecho de ser pastor, o por el hecho de ser católico, o por el hecho de ser judío, o no ser. Creo que esos estigmas o esas etiquetas nos está haciendo mucho mal como sociedad, ¿no? ¿Y por qué siente que hay un estigma? Bueno, porque en muchos casos se ha hablado con una cuestión peyorativa o con una cuestión negativa al hecho de vinculado a esto que decíamos recién, al ser judío, o incluso a la Iglesia Católica como algo conservador, perimido, o incluso también a los pastores asociados a una práctica que quizás no es buena para algunos, pero yo creo, y sobre todo cuando he visto una tarea social, y yo entiendo la actividad política especialmente como una tarea social, es una tarea de servicio, pero con algo muy importante, que es con poder de decisión. Y por supuesto se pueden tomar buenas y malas decisiones, y creo que muchos de estos grupos entienden la actividad política de la misma manera. Su candidatura además genera una militancia muy activa en algunos hogares del Grupo Veraca, que trata con personas que tuvieron algún problema de adicción, por ejemplo, a las drogas, o que estuvieron en situación de calle, en asentamientos como Piedras Blancas, como Cerro Norte. Y esto ha disparado algunos cuestionamientos, sobre todo en época de internas a la interna del Partido Nacional, sobre un eventual caso de clientelismo político, en la medida que han aparecido en algunos actos de Larrañaga estos militantes con identificativos suyos y de este grupo Veraca. ¿Qué responde usted a esos cuestionamientos? ¿Por qué clientelismo político? ¿A qué se refiere? En la medida, sobre todo, que se ha dicho que usted colabora con algunos merenderos de Veraca. No, a ver, vamos por partes y aclarando que me parece importante. En primer lugar, los hogares Veraca creo que hacen una gran tarea, como decíamos recién, desde lo social. Han sacado, y esto lo he visto los resultados, porque en estas cosas hay que ver resultados, ¿no? Y he visto resultados donde cientos, miles, te diría Ricardo, de jóvenes que no encontraban una salida, han encontrado, especialmente cuando recorrieron el camino de las drogas, sin una contención familiar, han encontrado en estos hogares esa contención y sobre todo han salido y han encontrado especialmente un camino tanto tiene que ver con la inserción laboral. ¿Para usted colabora con Veraca? Yo colaboro trabajando
no monetariamente o económicamente como quizás estás, o por lo menos se dejó entrever. Mi colaboración es estando, escuchando, tratando desde la actividad política, por supuesto, que aquellas organizaciones de la sociedad civil que no reciben por parte del Estado, muchas, y así como Veraca hay muchísimas otras, que desde el anonimato no reciben una colaboración por parte del Estado, hacen una gran tarea, quizás una gran tarea social que el propio Mides no hace. Y yo te puedo decir que he recorrido muchos lugares, y los podemos conversar, con más de 300 voluntarios, en distintos lugares donde lamentablemente el Ministerio de Desarrollo Social no está. Y estos voluntarios, que tienen solamente la actitud de colaborar, colaboran dignificando a la gente. Nosotros hemos abierto lugares que no van a ver ninguna bandera política, que no van a ver nada que identifique, que tiene que ver con ayudar a muchísimos niños en distintos lugares. ¡Qué linda! O sea, usted lo hace con su sector, digamos, en esos lugares. No, con mucho más que mi sector. Con estos voluntarios. Con voluntarios. Con voluntarios que pueden ser, y que algunos son de la actividad, que se van juntando en la actividad política, pero que muchos no son ni siquiera ni de los hogares Veraca, ni siquiera tienen vinculación con la actividad política. Es la tarea de servicio que quizás en la ausencia, en muchos lugares, en muchísimos barrios, y te puedo nombrar uno, el asentamiento Mausao, el asentamiento Buenos Aires, donde allí estaban muchas de las obras que hizo el padre Cacho, ahí no había nada. No hay un plan social. En muchos lados no llega, y hay cientos de niños donde nosotros generalmente no solamente vamos con nutricionista, asistente social, psicólogos, donde damos charlas a padres de hijos adictos a la pasta base, que muchas veces golpean las puertas y no saben a dónde recurrir, y nosotros tratamos de colaborar con eso. Verónica, por lo que acabamos de escuchar al inicio de este programa, usted es una de las figuras políticas que ha logrado autofinanciar su campaña electoral. ¿Cómo piensa que deberían financiarse los partidos políticos? Hay una ley de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Creo que este es un tema que a veces muchos le escapan a hablar, y yo he dicho, y como muy bien decías tú al principio, yo elegí, obtuve la posibilidad de hacerlo sin tener que pedirle nada a nadie. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando tuviera que levantar, en estos años que llevo como legisladora, cuando tuviera que levantar la mano o no, lo hiciera por mis propias convicciones y no bajo la presión de alguien que... Ahora, no pocos tienen esa posibilidad tampoco, ¿no? No, claro, y eso es un tema que tiene que ver especialmente con el género, con la mujer, ¿no? Que ahí ¿En qué sentido? Que muchas veces las mujeres no tienen la disponibilidad, y ese es un tema que ahora, cuando se habla de la participación de las mujeres en la vida política, ese es un cuello de botella para muchas mujeres, ¿no? Porque generalmente en esta sociedad, que en esto no quiero dar una mirada feminista sobre esto, pero sí reivindicando, en el caso de las mujeres muchas veces se les hace mucho más dificultoso, porque a veces las mujeres no solamente tienen un ingreso inferior, sino que además muchas de ellas son jefas de hogar y tienen que hacer frente no solamente a la economía del hogar, sino aquellas que están dispuestas a dar este paso y este compromiso que significa participar activamente en la vida política, implica grandes recursos. Y por lo tanto, ese es un tema que no es fácil de resolver, incluso a pesar de la ley de financiamiento de los partidos políticos, donde el Estado, por supuesto, colabora a partir de la cantidad de votos que está establecido en las elecciones nacionales, pero que eso es ínfimo comparado con los recursos que implica. Ahora, siempre uno se queda en los recursos económicos, ¿no? Y en este caso la pregunta vino por ese lado. Sí. Pero hay muchos recursos que no se toman en cuenta. Ahora, volviendo al tema de los recursos económicos, porque por lo que se conoce de usted de la pasada elección, se vio un gran despliegue publicitario. ¿Cuánto piensa gastar en estas elecciones? Mucho menos seguramente que cualquier candidato del oficialismo, que seguramente muchas veces esas cosas no se le pregunta. Creen que el gobierno es austero, ¿no? Y ahora, que no ha gastado. Se le ve una pero han presencia gastado superior a algunos presidenciables, incluso algunos candidatos a presidente en estas internas, ¿no? ¿Te parece? No, uno tendría que ver, hay que tener
En estas cosas hay que ser objetivo, ¿no? ¿Cuánto va a gastar, Alonso, puntualmente? No lo sé todavía. Usted dijo que no tenía nada para ocultar al inicio de la entrevista. No, es que no tengo nada para ocultar. No tengo nada para ocultar. Creo que en estas cosas lo importante es los resultados y no específicamente cuánto es. Realmente, si tú me preguntás, ponemos en los lugares donde nosotros entendemos, es decir, destinamos los recursos en los lugares donde nosotros entendemos que es importante trabajar, que tiene que ver con esa línea divisoria que en muchos casos se ha hecho, esa división, ¿no?, de Avenida Italia al norte, que la verdad que nosotros ahí trabajamos y trabajamos muy bien, abriendo lugares donde trabajemos con la gente, con los dirigentes. Y no tanto, ustedes habrán visto, seguramente, Ricardo, si recorren Montevideo, habrán visto que no hay un gran despliegue como hay de otros dirigentes, de otros compañeros, incluso del propio sector. Es un despliegue importante, ¿no? Ahora, no me contestó la pregunta, ¿cuánto piensa gastar aproximadamente en esta elección? Lo que crea justo. No te puedo hoy decir un monto, pero además que cambia el monto. Creo que en esto, y esto como periodista, por supuesto, yo no estoy acá para escribir las preguntas, pero creo que como periodista hay cosas mucho más interesantes para preguntar. Bueno, pero el periodista soy yo y usted es la entrevistada. Sí, claro, por supuesto, y respondo. Alonso, usted hablaba recién de la independencia del voto. Es interesante, ¿no? En la medida, ¿cuánto depende eso del financiamiento? Esa variable. ¿Cómo? A ver. Usted hablaba recién, yo le había preguntado del financiamiento de las campañas políticas y usted hablaba del tema de la independencia. ¿Cómo, sí. ¿Cómo afecta esa variable? La independencia no está en cuestión determinados principios, determinadas convicciones, pero por supuesto que yo represento, como legisladora, represento a aquellos que me dieron el voto, ¿no? Indudablemente no puedo... Y lamentablemente esto lo hemos visto y ha sido moneda corriente en este periodo especialmente, que muchos levantan la mano, ya ni siquiera tomando en cuenta que son representantes de la gente, levantan la mano por una disciplina partidaria, que creo que eso le hace muy mal al sistema democrático, pero eso será tema de conversación y ojalá que sea también tema de conversación. Ahora, eso hace la gobernabilidad también de los partidos, ¿no? Las disciplinas internas. Creo que hoy tenemos un parlamento donde no se respetan las mayorías sociales, que es respetar lo que la gente, el pueblo, ha decidido, ¿no? Las mayorías, por supuesto, que fueron elegidas legítimamente, sin ninguna duda. ¿Hace referencia al caso, por ejemplo, de la anulación de la ley de caducidad? Hago referencia a que este Parlamento, y por lo menos lo vivo así, cada día que me siento en la Cámara, yo levanto mi mano o no lo hago, en función no solamente de esas convicciones que hablamos y de esos principios y valores que algunos son innegociables, pero por suerte en mi partido somos un partido de hombres y de mujeres libres que no tengo que responder a esa disciplina que lamentablemente es la que manda hoy, que ni siquiera a veces funciona y ha funcionado. Ahora, tampoco se le vio desentonar mucho, Alonso, en el Parlamento con su partido. ¿Será que hay muchas cosas que comparto? Por eso pertenezco a una colectividad donde tengo determinados principios y valores que comparto. Pero siempre voté en función de mis convicciones, de esos principios, respetando también a ese electorado que comparte y que estoy, o por lo menos me siento con la tranquilidad de que no levanto mi mano a pesar de mi convicción, y esto quedó demostrado, por ejemplo, en la ley de marihuana. Un diputado que, más allá de ser médico y sabiendo las consecuencias, vota por disciplina partidaria, más allá de su convicción, que era justamente no votarla. Es decir, voy con la tranquilidad de conciencia que cuando llego a mi casa le puedo explicar a mis hijas, a mis 3 hijas, que lo que voté es porque realmente lo creo, lo pienso y lo siento. Alonso, le invito a hacer una primera pausa en Primera Vuelta. ¿Cómo no?
Alonso, en declaraciones públicas, en sus discursos, usted insiste en la necesidad de introducir cambios en materia educativa. Ahora, ¿a qué transformaciones se refiere? Bueno, primero que nada, decir lo que ya hemos escuchado, ¿no? Tenemos quizás el principal problema está justamente en la matriz educativa, ¿no? Lamentablemente nuestra educación quedó presa de aquellos que justamente no buscan darle a las futuras generaciones lo que necesitamos darle, que son las herramientas, y no se ha cuidado. Yo lo pienso especialmente como madre, acá ya ni siquiera como legisladora, lo pienso como ciudadana y como madre. Nuestro principal recurso humano son nuestros hijos, a quienes tenemos que educar para que generen el valor agregado, ¿verdad?, que necesitamos darle a los productos que nuestro país vende y exporta al mundo. Ahora, los cambios, puntualmente, ¿dónde deberían darse? ¿Dónde debería estar el acento, digamos, en materia educativa? Y, por supuesto, en lo que tiene que ver con los números que hoy nos están dando. Hoy tenemos un deterioro en el sistema educativo y hay que apostar a los primeros años, y por eso el planteo que nosotros hacemos son las escuelas de tiempo completo. Hoy se está desaprovechando un espacio muy importante en los primeros años, pero además donde está la deserción educativa, que tiene que ver con el ámbito secundaria, con el liceo. Nosotros hemos presentado en el ámbito parlamentario, pero además como sector, propuestas como el ProMejora, donde hubiera autonomía de los centros educativos, donde haya evaluaciones, donde se establezcan categorías y los centros educativos puedan avanzar y superarse y no generar esto que hemos ido en la etapa justamente contraria a la superación y a la excelencia. Nosotros tenemos que apostar a la excelencia en esos recursos humanos a los que tenemos que apostar. Y lamentablemente yo no voy a dar cifras y datos porque todos conocemos las cifras y los datos de los índices de repetición, de la deserción educativa, por ejemplo, de las evaluaciones PISA, que no importa si estamos peor o mejor que, de acuerdo a los datos que se dieron de enero a febrero del 2014, mucho peor que los 8 países latinoamericanos. A mí, quizás en términos relativos... Está bien. No ahora, miro. ¿una alternativa es el voucher, por ejemplo? Bueno, yo lo que no... Yo estoy a favor de todo aquello que de verdad genere políticas genuinas. Ahora, ¿qué es todo aquello, digamos, especificando un poquito más? ¿Qué planes? Bueno, los planes que nosotros hemos planteado tienen que ver, como decíamos recién, con evaluar. Docentes, yo creo que hay muchos y muy buenos, pero no pueden quedar presos de esos corporativismos sindicales que lamentablemente no están mirando más allá. Y entiendo los propios intereses, pero no están mirando al educando. Entonces, cuando tú me decís planes, y planes no alcanza con solamente destinar, como ha planteado el candidato a presidente del Frente Amplio, que tiene que ver con ahora aumentar la apuesta a 6% del PBI en la educación. Si con el 4,5% que nosotros votamos, y yo estoy a favor de que se voten todos los recursos y votamos con las 2 manos. El problema es en qué se destinan, cómo se evalúan, cómo se miden esos resultados. Tiene que volver a existir, en primer lugar, la revalorización al maestro. Y no solamente, y descentralizar, no solamente en los ámbitos educativos en la capital, sino especialmente en los ámbitos del interior del país. Ahora, usted, por ejemplo, defendió esta propuesta del voucher que yo le mencionaba anteriormente, ¿no?, que implica, bueno, darle ciertas exoneraciones tributarias, por ejemplo, a empresas para que colaboren con algunos centros educativos y que la familia pueda elegir mediante ese voucher que le extendería el Estado a dónde enviar a sus hijos. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta, por ejemplo? Sí, yo estoy de acuerdo con que las familias puedan tomar la decisión de cuál es el mejor centro y que los centros educativos se evalúen. Es importante, como padres. Nosotros... Ahora, ¿no cree que hay suficientes exoneraciones a los colegios privados como para seguir dando otras exoneraciones? ¿No cree que hay suficientes exoneraciones y subsidios a los colegios privados?
Pero yo no estoy hablando de los centros privados, estoy hablando de... Pero recién hablamos del voucher, de la propuesta del voucher, que usted de la estaba de educación acuerdo. pública. Yo creo que lo que hay que apostar, especialmente, creo que lamentablemente a partir de lo que hoy ocurre, y eso lo dice muy bien y lo explica muy bien Jorge Larrañaga, cuando dice que hoy tenemos una educación de primera y una educación de segunda, yo puedo dar muestra de que en nuestro país la educación pública siempre fue un igualador social. Y puedo dar muestra, yo soy hija del liceo público. Ahora, ¿no se contrapone esta idea del voucher con la idea de priorizar a la escuela pública? Creo que en estas cosas una no va en desmedro de la otra. Acá es importante que hayan instituciones públicas fuertes, que realmente apoyen y aporten a la educación de excelencia, y también las instituciones privadas que han hecho mucho por la educación de nuestro país también. Creo que esta cosa público-privada, una en desmedro de la otra, una desfavoreciendo a la otra, creo que necesitamos que las dos, lo que más importa es que nuestros hijos se eduquen y se eduquen bien. Ahora, ¿sabe que el representante en el Codicen, que responde precisamente a Jorge Larrañaga, Daniel Corvo, ha hablado de que la construcción de redes paralelas es entrar en la mercantilización de la educación? Le leo textual. Habla de que lo que dinamiza la gestión no es la competencia entre los alumnos, sino la colaboración, y ataca duramente esta idea del voucher en materia de educación. Bueno, en estas cosas, como en todo sistema democrático, por suerte, podemos tener matices, incluso con nuestros propios compañeros. Yo he tenido diferencias en otros temas, que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, donde pueden tener un aporte y por supuesto, nuestro representante en el Codicen, Daniel Corvo, es un excelente técnico y a quien respeto intelectualmente, y me parece muy buena la tarea que ha desempeñado, especialmente en un tema nada menor, donde ha logrado avanzar a pesar de esta visión miope que se ha tenido desde la educación. Pero como en todas las cosas, es bueno que hayan matices, es bueno que hayan posturas distintas, creo que aporta, complementa y bienvenidas sean. Verónica, ¿comparte la idea de que la exclusión social es determinante para la inseguridad, para la actual situación de seguridad que nosotros estamos viviendo en el país? ¿Que la exclusión social? Sí. Bueno, ese es un tema bien complejo. Yo creo que el problema de la inseguridad es un tema que tiene muchas facetas, donde, por supuesto, la exclusión social es uno más de los problemas que tenemos, que creo que el gobierno justamente no apostó a la exclusión, o por lo menos no buscó incluirlos en muchos casos, en muchas zonas y en muchos lugares, a muchos ciudadanos que no necesariamente están vinculados con el tema de la inseguridad. Porque eso que tú decís es también un estigma. Poner el tema de la exclusión social vinculado a... No, pero se ha hablado mucho de la situación de exclusión social como determinante de la inseguridad, ¿no? Como uno de los factores que hacen a la inseguridad. Por eso es la pregunta, digamos. Bueno, es uno más. Es un ¿Usted considera que más, es uno más? Es un factor más. Bien, ¿y por qué apoya la baja de la imputabilidad? Porque creo que es una herramienta que no es la solución final del problema, definitivamente no. Pero yo creo que es una más de las medidas que se tienen que tomar, especialmente en estos tiempos, especialmente en el mundo en el que vivimos y en el país en el que vivimos. El Código Penal está desde el año 34, si no estoy equivocada, y el país cambió, los jóvenes cambiaron, las relaciones cambiaron, así como se cambió el Código Civil, donde para casarse, ¿no? Antes se tenía 25 años con la aprobación de los padres, eso se fue cambiando y en el año 95, bueno, se llegó a los 18 años. Eso también, así como hubieron modificaciones en el Código Civil, en el Código Penal también tiene que ir acompañados, que implica, y además el proyecto, o por lo menos el planteo, es que se le dé la posibilidad al juez que tome una decisión cuando un joven con 16 años tome el discernimiento en el caso de hacerlo penalmente responsable. ¿Y eso no es cargar al juez, digamos, con una responsabilidad pesada? Eso no es estigmatizar. No, porque acá también el planteo, bueno, creo que es importante darle herramientas a los jueces.
creo que es importante. El código, las modificaciones al Código del Proceso Penal también tiene que ver con esto. Lo pregunto porque precisamente Larrañaga, en una de sus 12 razones para no votar la baja de la imputabilidad, decía que se le da demasiado poder al juez para discernir si ese chico estaba en sus cabales o no, digamos, a la hora de cometer determinados delitos. Sí, yo creo que igual es una medida, y en este tema lo hemos conversado con Jorge Larrañaga. Es un tema donde, por supuesto, tenemos visiones distintas, pero creo que como todo sector político, como todo partido político, no está mal que tengamos visiones distintas. Lo que sí creo es que esta medida tiene que ir acompañada de muchas más. Lo que sí también creo es que a ese joven nosotros tenemos que buscar rehabilitarlo y no condenarlo a un sistema, ¿no? A un sistema penitenciario o un sistema carcelario que en realidad no lo rehabilita, sino que Ahora, Verónica, ¿no pierde vigencia este tema de la baja de la edad de imputabilidad en la medida que los partidos ya votaron un instituto de rehabilitación? Un instituto de rehabilitación que no ha funcionado del todo bien, ¿no? Creo que en este caso el INAU y el CIRPA no han dado muy buenos resultados. Hace unos días el propio ministro Bonomi hablaba de reconociendo, ¿no?, que realmente se cometen más delitos los menores de edad, pero además no han funcionado las políticas especialmente de los jóvenes y el delito, ¿no? Ahora, la herramienta que se plantea en el plebiscito ya está funcionando, digamos, más allá de que funcione o no funcione. Es que creo que... Que es este instituto de rehabilitación, digamos. Bueno, habría que evaluar y en esto siempre digo lo mismo, en estas cosas hay que evaluar y medir resultados. Yo creo que la baja de edad de imputabilidad, vuelvo a insistir, Ricardo, es una herramienta más. Es una herramienta más, no alcanza. Es mentirle a la gente si nosotros le decimos que con esto mejoramos la inseguridad, que la gente vive, que siente, que ve, que nos roban, que nos lastiman, donde vivimos, donde nos quitaron lo más importante, que es la libertad y la paz. ¿Y entonces por qué se ha hecho tanto énfasis por parte de quienes apoyan esta propuesta? No, yo he dicho y le he dado la dimensión. Yo en estas cosas... Pero hay trato de carteles ser por todo Montevideo con su cara y la de Larrañaga. Que diga mano dura la delincuencia, sin duda, Sí. pero esto no tiene nada que ver con la baja de edad de imputabilidad. Mano dura la delincuencia, 100% de acuerdo. Pero usted ha apoyado la baja de la imputabilidad, Sí, paralelamente, digamos. sí, pero dime tú dónde has visto que yo ponga la baja de edad de imputabilidad es la solución final, es la solución real, es una medida más. ¿Cuáles son las otras? Esto que tú decís tiene que haber un cambio de actitud. Mano dura la delincuencia, que muchos también han puesto, ¿no?, como hasta casi una mala palabra. Yo la defiendo y la defiendo bien entendida, no queriendo tergiversar o queriendo deformar el concepto. Mano dura la delincuencia? Mano dura la delincuencia es, con la Constitución y con la ley, defender a los ciudadanos honestos. La gente está cansada, se siente miedo, yo siento miedo. Yo nunca sentí miedo. Caminé años yendo de mi casa a la facultad. Iba y venía caminando de noche. Trabajaba de mañana y iba a la facultad de noche. Nunca sentí miedo. Siento miedo por mí, siento miedo por mis padres, siento miedo por mis hijas. Mano dura la delincuencia significa actuar, primero cambiar la cabeza. Tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio de actitud, que es lo que no ha habido en estos años. El cambio de paradigma y el cambio de actitud tiene que venir desde la cabeza. Y acá, lamentablemente, la cabeza no entiende que ejercer la autoridad, o malentiende, acá hay una concepción filosófica a esto. Hay una concepción filosófica e ideológica que ha sido la que no les ha permitido actuar como corresponde, que es defender a las personas honestas y sí detener a los delincuentes. Ahora, más patrullaje, más represión, más penas. ¿Qué es mano dura, digamos? No es reprimir por reprimir. No es reprimir por en medidas reprimir. concretas, digamos. Sí, claro. Más allá del aspecto filosófico. Primero ¿qué se que la concretaría? cabeza, primero porque hay un cambio de actitud y eso Sí, no es recién menor. usted hablaba del cambio de cabeza. Ahora, en cuanto a medidas... Sí, claro, en cuanto a medidas. Primero, revalorizar el papel de la policía. La policía hoy se siente que no está respaldada, se siente regalada, como nos han dicho en estos términos, estamos regalados. Respaldar a la policía es darle herramientas. Herramientas, cuando decimos esto, es que tengan no solamente
las herramientas, el armamento, ¿no? Que se sientan que tienen los medios, sino también esa revalorización al respeto de la institución policial, que no la respeta el propio ministro, entonces es muy difícil que hacia abajo esa escala jerárquica se respete. En segundo lugar, porque si me preguntás... Adelante. En segundo lugar, que la policía tenga solucionados problemas básicos que hacen a la vida de los policías, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con un ingreso digno, que tienen que ver que no estén con la cabeza pensando que están cumpliendo con su tarea, pero como no les alcanza tienen que cubrir con el servicio 222 o incluso con el 223. Es decir, buscar una solución digna a toda esa institución familiar, familiar y laboral, que muchas veces en los policías lo viven. Y hay que escucharlos, y hay que entenderlos, y hay que respaldarlos. En segundo lugar, tiene que ver con, cuando se habla mucho de la policía, y se habló también de la policía militarizada. Nosotros tenemos policía estacionaria, ¿no? La policía estacionaria que cuida los edificios públicos, las embajadas. Bueno, ahí se puede destinar a muchas de esa policía al patrullaje, a que la gente se sienta que hay gente que lo está cuidando, que la está cuidando y que se sienta que está protegida. Tiene que ver con destinar. En el Ministerio del Interior hay 22.000 policías en ejecución, ejecutivos, de cerca de 31.000, si no estoy equivocada, en el Ministerio del Interior, ¿no? Y lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, hay 28.000 funcionarios. Bueno, en muchos casos, tratar de hacer una buena distribución. En el caso del Ministerio de Defensa se puede capacitar. Esto no es sustituir a unos con otros, pero se puede capacitar, que dependan operativamente del Ministerio del Interior y funcionariamente del Ministerio de Defensa. Es decir, tiene que haber una reestructura, le tenemos que dar respaldos. También tiene que ver con el endurecimiento de penas. Eso se ha planteado y eso se ha votado, el endurecimiento de penas a quienes trafican. Nosotros tenemos que terminar. Y en esto, Ricardo, es una pregunta que seguramente, y no la puedo hacer yo a ti, ¿qué se ha hecho para combatir un problema que está ligado directamente con la inseguridad, que son las bocas de pasta base? ¿Qué se ha hecho para combatir de verdad? Yo no sé si tú recordarás las 15 medidas que se plantearon. Ahora, Alonso, yo le preguntaba por las medidas y el tema de la mano dura, esta concepción de la mano dura, y usted enumeró un montón de iniciativas que tienen que ver con la policía, con el Ministerio de Defensa. Del Interior, ahora, de seguridad. Con el Ministerio del Interior, con la seguridad. Ahora, ¿qué hacemos con la sociedad? ¿No? Con el tema de la convivencia, el tema de los espacios públicos. Bueno, lo que pasa es que desde el gobierno no se buscó analizar las causas, y ese es un problema. Nosotros entendemos que esto, primero hay que analizar las causas. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué los jóvenes abandonan el sistema educativo? ¿Por qué los jóvenes recurren a las drogas? ¿Por qué hoy tenemos cada vez más jóvenes consumiendo pasta base? Que nos están destruyendo, se destruyen ellos y no llegan muchos de ellos a 12 años. En un minuto, ¿qué se responde? Que creo que no se le ha dado la dimensión real a este problema. Y nosotros ¿Pero por qué se ha llegado a este punto? Usted se preguntaba eso recién. Porque hoy no hay cohesión social, hoy hay cada vez más fragmentación, y aquellos referentes políticos que no entendamos que hay un cambio sociológico, que hay un cambio en la sociedad y no sepamos interpretar esos cambios y buscar solucionar los problemas de fondo, no hacer maquillajes, porque se pueden tener todos los recursos, pero hay que ir a los problemas de fondo, y desde ese lugar podemos hablar, y mucho también, y seguramente nos dé para muchos programas. Verónica, le invito a hacer una nueva pausa en Primera Vuelta.
Alonso, en materia de gestión del Partido Nacional, lo último que se conoce es el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Y allí vimos una concepción liberal en lo económico, con un mercado robustecido frente al Estado. Y la pregunta es, ¿qué cosas usted reivindica de ese gobierno? Yo siempre digo, Ricardo, que a mí me gusta hablar del presente y del futuro, ¿no? Yo cuando el gobierno del Partido Nacional era muy joven y seguramente más joven de lo que tú sos ahora, pero era apenas un adolescente. Y la verdad que puedo hablar por otros o por las cosas que hicieron. Como todos los gobiernos, creo que tuvieron luces y sombras, pero sobre todo yo estoy obsesionada con lo que viene para adelante. Entonces, podemos hablar, muchas veces yo he escuchado en lo que tiene que ver con gestión del Partido Nacional muy pocas veces, porque el Partido Nacional gobernó muy pocas veces, pero a mí me gusta hablar de lo que yo vivo, de lo que vivo todos los días. Entonces, concepciones ideológicas, filosóficas, a ti te gusta preguntar mucho, ¿dónde estamos parados ideológicamente o conceptualmente? A mí me gusta hablar de las cosas que vive la gente, de lo que vive una madre como yo, que seguramente pueda tener distintas necesidades, pero que a todas nos preocupa como madres qué vamos a hacer con nuestros hijos mañana. Entonces, conceptualmente, sí, tengo una concepción liberal, no sé si liberal en lo económico, quizás pragmática. A mí me gusta pensar, creo en el Estado como responsable en muchas áreas, especialmente en lo que tiene que ver con las áreas sociales, especialmente a los más necesitados, a los más vulnerables, no en la gestión, en lo que tiene que ver con las políticas asistencialistas, especialmente de estos últimos años, que sí te puedo decir que las he visto, las he vivido y las he conocido de cerca por quienes nunca las conocieron. Ahora, Alonso, tampoco, ¿no? por ejemplo, ¿la privatización de las empresas públicas es un objetivo a retomar durante un eventual gobierno de de Jorge Larrañaga? ¿No? Sí, queremos que sea Jorge Larrañaga el próximo presidente y estamos trabajando para eso. ¿Pero usted retomaría, por ejemplo, la iniciativa de privatización de empresas públicas? Por eso cuando tú querés ponernos o etiquetarnos si estamos de un lado o del No, otro no, lado... no quiero conocer su pensamiento, No, Alonso. y está bueno que sí. Quiero está conocer bueno su pensamiento, no es etiquetar. Bueno, pero a mí no me etiquetan en general, porque en estas cosas trato de pensar en ser pragmática, en apostar a una gestión eficiente, a profesionalizar el sistema político. Profesionalizar el sistema político no es que sean todos abogados, profesionalizar el sistema político es que ocupen los lugares en las empresas públicas gente que esté preparada para eso. Muchas veces se ha dado, y en esto he sido autocrítica, y soy autocrítica con mi propio partido, porque si uno no es crítico con el propio, es difícil mirar los problemas en el ajeno. He sido crítica porque muchas veces les han dado el premio Consuelo, como no salieron senadores o diputados, les han dado para que gestionen empresas que facturan millones de dólares, que son con los recursos de todos los ciudadanos y que lamentablemente nunca manejaron ni un kiosquito. Ahora, recién cuando hablamos de inseguridad hablamos de concepciones. Ahora le pregunto sobre esta concepción, si debería retomarse la privatización de empresas públicas. Usted dijo al semanario Brecha, aquellas cosas en una que entrevista entienda, dice, comparto la concepción que Lacalle mostró con respecto a las empresas públicas. Un país tiene que buscar la manera de ser más eficiente, decía sí, usted claro, en esa entrevista. Yo entiendo al Estado, muchas veces el Estado en estas cosas no ha sido eficiente. Y yo creo en la competencia. Cuando un Estado, y en este caso tiene empresas monopólicas, que lamentablemente los monopolios han mostrado que quedan perimidos en el avance y por lo tanto los que afecta en primer lugar son los usuarios o los clientes, creo profundamente en que aquello que le dé mejores posibilidades, mejor calidad de vida, mayor desarrollo a los ciudadanos, bienvenidas. Y de esto puede hablar el gobierno del Frente Amplio, que durante años hablaba de las joyas de la abuela, pero que a la hora de buscar estos últimos tiempos ha sido pragmático, entendiendo
que hay que ir, en muchos casos, a la asociación público-privada. ¿Por qué? Porque le da mayor calidad de vida y mejores servicios. Lo que nosotros tenemos que hacer es que tengan mejores servicios, menores costos, mejores resultados para la gente. ¿Un gobierno de Larrañaga debería, por ejemplo, introducir cambios en las funciones o en el presupuesto de las Fuerzas Armadas? La verdad que en ese tema prefiero no entrar. ¿Por qué? Porque creo que sí tiene que haber una reestructura, pero en estas cosas habrá que estudiarlo, habrá que ver cómo ha quedado después de estos años. Creo que sí requiere una reestructura, pero no puedo dar, o por lo menos prefiero no hablar de aquellas cosas en las cuales no he trabajado. Prefiero hablar de las cosas en las cuales sí me he involucrado personalmente y, por supuesto, políticamente. ¿Por qué no acompañó lo que se conoce como agenda de derechos? Digamos, matrimonio igualitario, despenalización del aborto. ¿Por qué se cataloga agenda de derechos solamente a eso? Agenda de derechos también es la ley de discapacidad. Eso es una agenda de derechos. También. Y la ley de discapacidad. Se le dice nueva Ricardo, agenda de derechos, bueno, digamos. a veces se quiere poner, ¿no? Allí están los progresistas versus conservadores. Yo me considero una persona, y a propósito de esto que tú decías, una persona liberal en muchas concepciones de mi vida. ¿Y por qué no acompañó esta agenda de derechos? No, que muchos liberales dicen... Acompaño la agenda de derechos, que no es exclusiva, que a ti te gusta hablar solamente, y creo que es muy amplia. No es un Por tema ejemplo, de gusto personal, no, Verónica. la Yo le agenda de pregunto porque derechos, se le llama así, la agenda de nuevos derechos. Bueno, la agenda de nuevos derechos, te puedo decir, la ley de discapacidad hace 4 años que fue aprobada por la unanimidad de todos los partidos políticos y hoy sigue sin estar reglamentada porque el Poder Ejecutivo prefiere mirar para el costado y tenemos más de 500.000 personas con alguna discapacidad en este país. Eso debería ser agenda de derechos. El Sistema Nacional de Cuidados... Pero yo le pregunto por estos temas polémicos, Vamos digamos, a esos temas, pero la pregunta era ¿por qué no los acompañó? Me gustaría Esa era la pregunta que yo le formulé. En las preguntas que hagas, que agregaras esta agenda de derechos, porque eso también tiene que ver con agenda de derechos. La agenda de derechos que tiene que ver con lo que tú querés preguntarme, que tiene que ver con la ley de marihuana, no la considero una agenda de derechos. ¿Matrimonio igualitario, por ejemplo, por qué no lo acompañó? Matrimonio igualitario, yo entiendo que uno tiene que acompañar el avance, ¿no? del mundo y del país en lo que tiene que ver con arreglos familiares, ¿no? Hoy tenemos lo que tiene que ver, por ejemplo, con jefas de hogar, hogares monoparentales, esto que tiene que ver con matrimonio igualitario. Lo que yo no considero es el concepto matrimonio. Creo que sí, y nosotros lo planteamos en el Parlamento como una concepción, unión de enlace, y yo no estoy en desacuerdo. Lo que sí no considero es en lo que tiene que ver con la adopción. Es curioso porque, por ejemplo, hace 2 días el gobierno de Cameron en Inglaterra, que precisamente no es un gobierno progresista ni mucho menos, aprobó una ley de matrimonio, ¿no? Bueno, esa concepción liberal, por eso se lo pregunto. Está bien, cada uno es hijo de su momento en una determinada cultura, en una determinada idiosincrasia, lo que hagan, a mí me importa lo que pasa acá. Alonso. Y no estoy en desacuerdo, porque en estas cosas también vale aclarar, con muchos otros temas que no están en esa nueva agenda de derechos, en la cual parece que aquellos que no estamos en esta lista no estamos de acuerdo con los derechos. Yo creo que hay que seguir trabajando, por ejemplo, y sería bueno que también lo anotaras en la nueva agenda de derechos, con que las mujeres en nuestro país, que somos el 52% de la población, hoy sigue habiendo un altísimo porcentaje que a igual responsabilidad reciben un salario hasta un 30% menos. Eso también tiene que ver con una agenda de derechos cuando hoy tenemos un país donde las mujeres son en gran parte las dinamizadoras y las generadoras de la economía genuina del país. En muchos casos, producto de esos hogares monoparentales donde hay muchísimas mujeres jefas de hogar. Eso también tiene que ver con una agenda de derechos. También tiene que ver con una agenda de derechos que se instale de una vez por todas un sistema nacional de cuidados para las 3 poblaciones más vulnerables de este país.
la tercera edad, la discapacidad y la primera infancia. Eso tiene que ver especialmente con una agenda de derechos, porque si nosotros cuidamos la primera infancia, estamos seguramente evitando problemas al adolescente y al adulto posterior. Aquel país que no cuida su infancia está hipotecando su viabilidad de futuro. Esa es una agenda de derechos. Alonso, ¿usted se considera feminista? No, a ver, el entendido de feminista, si entendemos el concepto feminista como ese enfrentamiento con los hombres, muchas veces no me hace sentir identificada, ¿no? Parece que esta es una lucha contra el hombre y yo siento que la lucha es con el hombre en la búsqueda de la igualdad, ¿no? Yo tengo una concepción femenina del género y no feminista. ¿Qué quiere decir eso? Reivindico el papel de la mujer. Ser mujer es un privilegio maravilloso. Se los transmito a mis 3 hijas, tengo 3 hijas mujeres. Lo que creo que no levanto las banderas del feminismo a quienes respeto y respeto mucho, ¿no? Y creo que han hecho una gran tarea justamente en el avance de los derechos de las mujeres. Pero yo siento que en esto muchas veces desde esa concepción feminista quedan como en una especie de gueto, enfrentadas con el hombre. Y para mí la lucha es con él por la igualdad, que falta mucho. Creo que se ha avanzado mucho en el derecho legal, ¿no? En el acceso a los derechos civiles, y hemos ido avanzada en nuestro país, pero falta mucho todavía, mucho camino por recorrer en lo que tiene que ver con el derecho cotidiano, el de todos los días. Alonso, en 2011 usted denunció ante el directorio del Partido Nacional la falsificación de su firma en un documento presentado ante la Corte Electoral. Usted, recordamos, comenzó en la política junto a Francisco Gallinal, al senador Francisco Gallinal. La pregunta es, ¿qué resultado arrojó esa denuncia y cómo están las cosas con Gallinal, con quien ahora comparte sector, el sector de Jorge Larrañaga? Nosotros hicimos lo que nosotros considerábamos que debíamos hacer, que es presentar esto ante el directorio del Partido Nacional. Estas son cosas dolorosas, muestran, en la actividad política uno conoce lo mejor y lo peor del ser humano. Y tiene que ver con las miserias humanas. Pero también yo me quedo con todo lo positivo, que me gusta hablar de las cosas positivas. Yo sigo mi camino actuando como creo que hay que actuar. En la vida política uno no se puede dividir. En la vida política ser de una manera y en la vida ser de otra. Lo que sí creo es que también de estas cosas se aprenden. Y creo que el aprendizaje es aprender lo que no se debe hacer como persona ética y moral. Nosotros, yo con el senador Gallinal no tengo trato. Yo hago mi actividad concentrada en lo que yo creo que hay que concentrarse, que es en hacer, en transmitirle a la gente confianza, credibilidad, actuar como persona de bien, devolverle a la actividad política esto, ¿no? Nosotros, cuando nos subimos a los estrados y hablamos de ética y de moral, creo que es lo que tenemos que hacer cuando nos bajamos al otro día. Y eso es lo que pretendo hacer todos los días desde el Parlamento, ¿no? Alonso, si miramos las encuestas en el Partido Nacional, vemos a Larrañaga primero. De concretarse la victoria del candidato de Alianza Nacional en junio, ¿Lacalle Pou debería ser el vice? Eso se lo debería preguntar a Lacalle Pou. Yo creo que sería bueno preguntárselo. Yo creo que el Partido Nacional tiene que mostrar señales de unidad. Eso para arrancar. Un partido que está pronto para gobernar, en primer lugar, tiene que mostrar y demostrar que estamos unidos. Que unidad no significa unanimidad, vamos a entendernos también, ¿no? Pero creo que aquel candidato que sea el electo, el preferido, porque en estas cosas, especialmente en la interna, es un tema de preferencias, ¿no? Después del 1 de junio tenemos que estar todos juntos, justamente tratando de que nuestro candidato y la fórmula sean las que tengan la victoria en octubre y en noviembre y nos enfrentemos con el Ahora, candidato. Uno piensa que si Lacalle Pou no aceptara, digamos, esa nominación, quedaría bastante debilitada la fórmula, ¿no?
No sé si la calle Pou, por eso digo, en primer lugar habría que preguntarle especialmente a los principales interlocutores en esto. Si tú me preguntás a mí, mi gusto creo que es muy bueno. Yo creo que, y me voy a retrotraer a pesar de que no me gusta hablar del pasado, pero esto fue del pasado muy reciente, que tuvo que ver con aquella imagen de aquella noche en el directorio. Para mí mostró un acto de grandeza, la de Jorge Larrañaga, cuando esa misma noche, a pesar de haber sido el perdedor de la interna, tendió la mano a una fórmula que creo que fue una muy buena señal para todo el Partido Nacional. Y yo creo que lo más importante es buscar una fórmula que logre el máximo consenso y que enamore y sobre todo genere la esperanza en el Partido Nacional para vencer en octubre y en noviembre. Señora diputada, es sórdido, leo textual, de mal gusto tratar de sacar réditos electorales con propuestas simplistas para minimizar el daño que su partido y el de su socio en la concertación le provocaron a los uruguayos. Así polemizaba con sus propuestas, por ejemplo, la de centros maternales en los asentamientos, el ex ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y pasa a enumerar una serie de logros sociales de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué responde usted? Primero que nada, me llamó mucho la atención la agresividad del exministro Brenta. Porque en estas cosas demanda, especialmente la gente está esperando de nosotros respuestas, soluciones. No importa el partido político. Y acá no se trata de una competencia. Acá parece que hubiera una competencia donde unos ganan y otros pierden. Los únicos que pierden en esto son los chiquilines que vemos en cada uno de los barrios que conocemos, que recorremos. Y yo lo que le dije al ex ministro Brenta, con quien además tuve oportunidad de tener un debate sobre estos temas, es que a mí me gustaría recorrer juntos. Porque en estas cosas la gente está esperando de nosotros eso. No buscar el rédito político y la banderita, a ver quién saca más rédito. Yo no creo en esa discusión de echar culpas. Acá hay responsabilidades compartidas. Hoy las tiene el Frente Amplio y después de 10 años de gobierno nacional, con los recursos que han habido, tienen una gran responsabilidad. Y después de 25 años de gobierno departamental, cuando tenemos asentamientos que siguen creciendo, las personas que viven en los asentamientos, hay una responsabilidad muy importante. Yo no miro para atrás, yo miro hoy y mañana, y por eso con el ministro Brenta estamos esperando todavía que nos responda positivamente. Nos dijo que sí, que le dimos la oportunidad también a que él arme los lugares donde quiere recorrer. Nosotros le dijimos que podemos ir al asentamiento 24 de junio, al 17 de junio, a Las Palmas, al Mausá, al Buenos Aires, a Santo Domingo de Guzmán, en Punta de Rieles. Podemos ir a donde él prefiera, pero que conozca, seguramente conoce. Y acá, y algo que también le decíamos al ministro, parece que el Frente Amplio tiene la sensibilidad para tratar estos temas. No nos da, yo por haber nacido de un lado o del otro de Avenida Italia, como él lo dijo, no me da más o menos sensibilidad para tratar los temas que los niños que yo he conocido, los bebés de meses, a quienes tuve oportunidad, no me preguntaron si yo era blanca, colorada, del Frente Amplio o de cualquier otro partido. Ellos nunca me preguntaron de qué lado de Montevideo Ahora, Verónica, nací. desde el Frente Amplio, por ejemplo, se dice que ellos tienen una Biblia, un solo programa. Y sin embargo, la calle Pou propone eliminar los asentamientos. Usted propone crear centros maternales. No, nosotros planteamos, en lo que tiene que ver con los asentamientos, planteamos que esos asentamientos se transformen en barrios. Es muy difícil, en muchas situaciones hay que conocer para poder hablar de esto. Nosotros planteamos la creación de centros maternales. Es muy difícil sacar a muchísimas familias que viven de esos lugares a que se trasladen. Hay centros CAIF, por ejemplo. ¿No sería que acumular demasiados programas sociales? Precisamente se podría hablar de ampliar centros CAIF. Pero ¿de qué ampliación de programas sociales me hablas, Ricardo? Que este gobierno ha tenido la mayor multiplicación de programas sociales, que son todos nombres, por Uruguay eso, Trabajo, Uruguay Educa, por eso y en realidad cuando uno mira, entra, son bolsas
con nombres, pero que en muchos casos ni se ha focalizado, ni se han establecido objetivos claros. Los números le dan bien al gobierno, al menos el número que se conoció y de pobreza, ¿no? Yo me alegro profundamente. El 9º año consecutivo me alegro de baja. profundamente cuando uno, porque detrás de esas cifras hay personas. También me avergüenzo cuando sigue habiendo un 26% de niños menores de 6 años en situación de pobreza y que en Montevideo esa cifra llega a 40% de niños menores de 6 años y que hay determinadas zonas, el municipio F, donde esas cifras alcanzan al 63%. Datos reales también. Eso me avergüenza como ciudadana, me avergüenza como legisladora, como responsable también. Esas son cosas que nosotros tenemos que erradicar. ¿Cómo? No solamente analizando la pobreza como una cuestión de ingresos a los que se les ha ayudado, y es muy bueno que se siga ayudando a quienes lo necesitan, pero hay que dar algo que no se compra, que tiene que ver con la dignidad. Verónica Alonso, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Gracias a vos, Ricardo, y felicitaciones de nuevo. Gracias.